Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Y estamos compartiendo, queridos hermanos, Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a estar terminando el capítulo 1. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Y estábamos estudiando, hermanos, el versículo 10 que estuvimos viendo. Cuando Él venga, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y veíamos el domingo pasado, hermanos, que uno de los momentos y actividades que vamos a tener cuando el Señor nos venga a buscar será ser en aquel día para ser admirado. Vamos a admirar al admirable, a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Qué momento glorioso será cuando podamos verle cara a cara. Y eso estábamos hablando, ¿no? Y estuvimos estudiando que en el Antiguo Testamento hemos repasado, ¿se acuerdan? Cómo se manifestaba Jesús como el admirable. Se manifestaba como el ángel de Jehová. Entonces vimos a Moisés cuando fue atraído porque la zarza ardía, pero no se consumía. Y el fuego estaba ahí intacto, prendido. Y fue a ver esa maravilla. Fue a admirar al Señor Jesús antes de tomar forma humana. Y ahí Moisés tiene el encuentro con el Señor Jesús y él lo llama desde la zarza ardiente. También vimos a Manoa y su esposa, que no podía ella tener hijos, y Dios viene, el ángel de Jehová, el admirable, y le dice: te voy a dar una noticia milagrosa. Tu mujer, la estéril, va a tener un hijo el año próximo, y tu hijo va a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud a la que estaban sometidos los aqueos y el ataque de los filisteos. Y ese hijo apartado desde el vientre se llamó Salomón. No, se llamó Sansón. ¿Y quién fue Sansón? El hombre más poderoso de la tierra. Pero también vimos a un rey que también lo vinieron a admirar. Y ahí está, es el rey que Dios le dio sabiduría como ninguno la ha tenido, ni antes, ni ahora, ni después la tendrá, el rey Salomón. La reina de Saba vino desde el África porque había escuchado las maravillas de este rey, la sabiduría que tenía, y trajo preguntas difíciles que nadie le había podido responder, y por supuesto se las expresó al rey Salomón, el cual con toda claridad le pudo responder cada una de sus preguntas. No quedó ninguna sin responder, y la mujer, la reina de Sabá, se quedó admirada por la sabiduría y por la gloria que tenía el rey Salomón en su imperio, sus siervos, cómo se vestían, el oro, la plata, la majestuosidad de las construcciones, cómo comían. La verdad que dijo: ni la mitad de lo que me contaron se parece a lo que he visto con mis propios ojos. ¿Y qué será? ¿Cómo te imaginas a nuestro Señor cuando veamos al admirable? Y para eso vamos a estar yendo allí. Y Pablo dice en el versículo 10, al finalizar: porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Cómo los tesalonicenses iban a poder estar
en aquel evento, en la glorificación de ellos, manifestando la gloria de Dios como la esposa de Cristo en su esplendor, cuando tengamos la unión con el esposo, el Señor Jesucristo en la gloria. Pero también para ser admirado el admirable. Tenemos tiempo, la eternidad, para admirar al admirable. Ahora, ¿qué es lo que habilitaba a los tesalonicenses a tener esta esperanza bendita y gloriosa? Lo dice al final: porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Porque estos hombres, esta iglesia que se formó en 3 días de reposo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo predicó en la sinagoga junto con Timoteo y con Silas, se convierten porque escuchan el evangelio de salvación. Y dice Pablo: porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y hay un texto en Primera Tesalonicenses que Pablo nos recuerda cómo fue que ellos se convirtieron. ¿Cómo es que tú te convertiste a Cristo? Fíjate lo que dice Primera Tesalonicenses 2:13. Por tanto, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Cómo escucharon la palabra de Dios? No como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ese evangelio, produjo vida, salvación y transformación, porque nos dice en el capítulo 1, versículo, fíjense en el versículo 9, Primera Tesalonicenses 1:9, dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué había pasado con los tesalonicenses? Se habían convertido. Esto habla de un giro de 180 grados. Dejando los ídolos ahora que iban al frente, a la espalda, y al Dios que estaban de espalda, girando, ahora van hacia Dios y están sirviendo al Dios vivo. ¿Ven cómo cambia todo? Ellos realmente habían experimentado la salvación, el arrepentimiento y la conversión. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando realmente Cristo entra en nuestro corazón, no? Lo antiguo pasó. Las tinieblas ya se marchó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces, hermanos queridos, podemos nosotros reconocer, volviendo a 2 Tesalonicenses, que nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Para finalizar, Pablo, en este capítulo, él va a estar orando a Dios por los tesalonicenses. El pedido de Pablo por sus hijos. Ahora, ¿cuál era la oración que Pablo, su papá espiritual, hacía por sus hijos? Y fíjense, lo vamos a ver en el versículo 11, dice la palabra de Dios: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. Fíjense que Pablo no es que oraba por cualquier cosa, oraba en forma específica.
¿Y qué es lo que oraba Pablo y qué es lo que pedía? Dice, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. El primer motivo de oración de Pablo es que ustedes, tesalonicenses, sean dignos de su llamamiento. Que puedan ser tenidos por dignos de su llamado. Y justamente Pablo también hablaba de qué significa digno. ¿Qué es ser digno de su llamamiento? Está hablando justamente de el andar. Un andar que dignifica mi llamado como creyente. ¿Qué es lo que a veces pasa con el evangélico? Que él va a la iglesia, él va al culto, llora, se emociona, pero cuando sale de la experiencia emocional no hay cambio, no hay transformación. Entonces eso no trae gloria al nombre de Dios. Trae justamente lo opuesto. Las personas dicen, mirá, si este va a la iglesia y se comporta y se conduce de esa manera, ¿qué clase de evangelio cree? ¿No? Y es algo que tiene a veces una argumentación. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en el libro anterior, ahí nomás, dando vuelta a la hoja. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Acá Pablo habla de un andar digno. Primera Tesalonicenses 2, 12. ¿Lo tienen ahí? Dice Pablo, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Un andar digno. ¿Digno de quién? Digno de Cristo. Que nosotros podemos imitarle a Él. Que nosotros queremos ser como Cristo. Y eso es lo que el mundo necesita. No cantidad de religiosos, sino personas que caminen con Cristo. Que puedan ver en tu testimonio, en tu vida, al Señor Jesús. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es el pedido de Pablo por los tesalonicenses, que sean dignos de su llamamiento. Andar en un andar digno, que lo que uno profesa con los labios lo pueda demostrar con los hechos. ¿Ven? Que alguien pueda decir, che, desde que vas ahí, ¿cómo cambió tu vida? Tenés otra mirada, tenés otra alegría, tenés otra actitud. Ya no te vemos en lugares donde antes uno andaba en tinieblas, ¿no es cierto? Me acuerdo un hombre que en Lima se había convertido y él tenía un bar, un boliche de resorte. Imagínate lo que era eso. Y el hombre se convierte, el lugar se cierra. Y entonces él expresó, después que se bautizó, dijo, a mí me gustaría que este lugar, que antes era para el alcohol, el pecado, el juego, podamos nosotros en este lugar que está Cristo celebrar la cena del Señor. Así que nos íbamos nosotros a ese lugar que antes era un lugar de pecado, ahora es un lugar santo. Un lugar para el vicio, para un lugar de adoración. ¿Qué te parece? Oh, y la gente decía, mirá, ¿qué le pasó al bolichero? Se hizo evangelista. Qué lindo es eso, ¿o no? Eso glorifica a Cristo y eso honra a nuestro Dios. Ahora,
Ellos habían demostrado con su testimonio que eran dignos, porque lo dice allí Pablo, fíjense en el capítulo 2 Tesalonicenses, capítulo 1, el 2 Tesalonicenses, capítulo 1, perdón, estaba en primera, él podía decir en el 1.4, 2 Tesalonicenses 1.4 dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿Cómo se sentía Pablo con respecto a ellos, como sus hijos y como su iglesia que había formado? ¿Cómo se sentía? Orgulloso. Cuando tu hijo te da satisfacción, ¿cómo te sentís? ¿No entras? El corazón no te entra en el pecho. Nos pueden dar orgullo o vergüenza. Podemos golpearnos el pecho, podemos escondernos por la tristeza. Ahora Pablo dice, yo me siento orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son un ejemplo en su andar por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Ustedes se sacan 10. Ustedes traen notas excelentes testimonio. Yo no podría pedir más de ustedes de lo que ustedes están haciendo. ¿Viste cuando vos esperás algo de alguien y decís, este lo superó? Y Pablo estaba asombrado de los cambios, la transformación, y que a pesar del sufrimiento que estaban experimentando y la persecución, no bajaban los brazos, no perdían la fe, no perdían el amor entre ellos, seguían firmes en el camino del Señor. Y eso es algo que trae gloria al nombre de Dios. Eso dignifica tu llamamiento. Eso tiene que ver con el andar digno que Pablo está orando por ello. O sea que lo que Pablo está orando en el 1.11, él lo había visto como resultado en sus vidas en el 1.4. Qué lindo es el poder de la oración y cómo uno también puede pastorear a las personas por medio de la oración. A veces yo no puedo estar con todos y en todo lugar. No soy Dios. Pero sí puedo, un motivo de oración, conectarme con Dios, clamar por la necesidad y estar pastoreando a esa persona por medio de la intercesión. Y Dios responde. Lo que Pablo pide, Pablo lo pudo ver reflejado en el testimonio de sus hijos espirituales. Y vamos a ver que lo que dice Mateo 5, vamos a lo que conocemos como el Sermón del Monte o la montaña. Mateo capítulo 5, Mateo 5, nos está diciendo, Jesús lo dice, ¿no? Mateo 5, versículo 10. ¿Lo tienen? 5:10. ¿Están ahí? Mateo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Jesús. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues ellos
pues de ellos es el reino de los cielos. Te lo vuelvo a leer. Bienaventurado, escuchá, súper feliz aquellos que han sido perseguidos. ¿Por qué? Por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Tenés que sentirte gozoso de que a veces sos perseguido no por el pecado y la desobediencia, sino por causa de la justicia. ¿Y qué significa la justicia? La justicia es hacer la voluntad de Dios. Yo sufro por hacer lo que Dios me pide. ¿Se entiende? Y al mundo le molesta que tú hagas lo que Dios te pide. ¿Viste? Pablo dice a Timoteo que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si tú quieres vivir a Cristo y honrarle a Él, el mundo te va a atacar. El mundo te va a perseguir. Tu familia va a querer que seas como eras antes. Y es algo que a veces uno no entiende. Dice, ¿cómo quieren que yo siga como en esa vida de pecado, de oscuridad que vivía? Porque verdaderamente nosotros ya no somos de este mundo. No seguimos los códigos, no seguimos la corriente del mundo. Por eso el mundo nos odia. Nosotros vamos en contramano. Ahora, Fabián, si vos agarrás la Panamericana en contramano, ¿te van a felicitar la gente que te ve pasar? ¿Y qué te van a decir? ¿Se entiende? Ese es el cristiano. Vamos en contramano por Panamericana. Y vos querés que te aplaudan. Pero vos estás loco, ¿por qué no vas para allá si todos vamos para allá? Vos vas para el otro lado. Estás loco. Te lavaron en la cabeza en el culto. Amén. Me hacía falta porque había mucha mugre acá en la cabeza. ¿No es cierto? Pero no lo ven como positivo, ¿no es cierto? Lo critican. Pero nosotros debemos estar, fíjense lo que dice Primera de Pedro, la carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, Primera de Pedro, después de Hebreos, capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. ¿Estamos, Lorena, ahí? Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Escuchaste bien? Los que sufren conforme a qué? A la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es sufrir por la justicia. Es sufrir por hacer la voluntad de Dios. ¿Viste? Y ellos no entienden. Pero volviendo a Mateo 5, estamos viendo cómo es el andar digno. Es un andar que sufre por la justicia, por la voluntad de Dios. Nos dice el Señor, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de ¿qué? De la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. 5:10. Pues, Mateo 5:11. Mira lo que dice ahora. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan de todo género de mal contra vosotros falsamente, ¿por causa de quién? De mí. ¿Escuchaste? Fíjate en la lista. Bienaventurados seréis cuando os que insulten, persigan
digan todo género de mal contra vosotros falsamente. ¿Por qué? Por causa de mí. Hay dos razones que glorifican a Dios en el sufrimiento. Uno es sufrir por hacer la voluntad de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios manda. Pero la otra es sufrir por el nombre de Jesús. Sufrir por honrar y glorificar y seguir por el amor a mi Cristo. Por el nombre de Cristo. Volvemos a Primera de Pedro nuevamente, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Si sois vituperados, ¿por qué? Por el nombre de Cristo. ¿Qué dice Pedro? Dichoso sois. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado sois si os persiguen, si os insultan por mi nombre, por Cristo, por seguir a Él, por amor a Él. Entonces estamos glorificando verdaderamente al Señor por hacer su voluntad y sufrir por el nombre de Jesús. Ven, no es algo que te debe tirar para atrás, te debe tirar y decir, gloria a Dios, estoy en el camino correcto. Hermano, ¿cuánto padeció Cristo para que yo sea salvo? ¿Cuánto se le opusieron? Se unió el mundo que existía, religioso judío, con los romanos contra nuestro Cristo. Todos estaban contra Él. ¿Viste? Y Él lo soportó. ¿Por qué? Por amor a vos, para salvarte. ¿Y qué pide Cristo? Lo mismo. ¿Qué estás dispuesto tú a sufrir por mí? Yo estuve dispuesto a entregar hasta la última gota de mi sangre para salvarte de tus pecados, para morir en tu lugar, para darte vida eterna, para darte salvación. ¿Qué te parece? Entonces, sufrir con un propósito digno, que Él, Cristo, lo merece por el nombre de Jesús. Vamos a ver que otra de las cosas no es solamente que te produce gozo. Les quiero mostrar un texto que se encuentra en Hechos, capítulo 4. Después del Evangelio de Juan tenemos Hechos. Y ahí está Pedro, los apóstoles, predicando. Ya lo mataron a Jesús. Dijeron los judíos, bueno, ahora que lo matamos a Cristo se acabó el problema, se terminó el cristianismo. No. Los cristianos siguen creciendo, se siguen salvando, siguen siendo transformados por Hechos capítulo 4. Los mismos líderes que habían crucificado al Señor Jesús son los que están tratando de detener su iglesia. ¿Viste? ¿Lo tienen ahí? Capítulo 4. Ellos van a sanar a un hombre que no podía andar y lo pusieron en pie en el nombre de Jesús. Así que están ahí enloquecidos. Dice 4:16. Diciendo, están hablando los líderes, ¿qué van a hacer? ¿Qué haremos con estos hombres?
porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado en medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Y no podemos negarlo. Claro, estaba el hombre parado, que antes estaba lisiado y lo tenían que llevar a pedir. Ahora está sano, completo y perfecto. ¿Cómo puede negar eso? Pero dice el versículo 17, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿Qué le molestaba a ellos? Que hablen en el nombre de quién. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando los llamaron, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Viste? Mas respondiendo Pedro y Juan les respondieron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, le dijeron, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, que era lo que querían hacer, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Ahora, los amenazaron. Dice, por favor, córtenla con Jesús. Si ya lo matamos, termínenla. Se sanaba este hombre y venía otro. Y no podían detener lo que es el poder y la obra del Señor Jesucristo. Ahora, cuando ellos se juntan después con los discípulos, con los creyentes, en el versículo 29, miren lo que dice, Hechos 4:29, dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Bienvenido, buenas noches. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. A ver, Sam, tenemos ahí la ayuda. Nada. Este es el ministerio que tenemos. Se nos fue el espíritu. Ahora, ¿vieron, hermanos? ¿Cómo esta gente, a pesar de que los amenazaban, a pesar de querían detener la obra de Dios y que ellos no pudieran hablar más en el nombre de Jesús? Y como dice Pedro, fíjense en el capítulo 4, versículo 12, cuando le está predicando a los líderes, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Salvos en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece? Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Salvador de qué? De mis pecados. Ahora, qué hermoso es poder padecer. Yo pregunto, no digo, ¿cuántas cosas pasamos cuando no lo conocíamos por necios, porque nos gustaban ciertas cosas que sabíamos que eran malas y las hacíamos igual? El alcohol, la droga, el sexo, ¿no? La violencia. Te mataban a palo en el boliche porque iba y hacía lío y volvía de vuelta. Me gustó, voy a volver. El borracho se pone fresco y dice, voy a volver de vuelta. Me partieron la cabeza, me voy a curar y voy a seguir de vuelta.
¿Y por qué sufren? Sufren por su pecado, su necedad. Y yo no voy a estar dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios y por Jesús. Si yo antes pasaba frío, me agarraban las heladas y no me detenía nada cuando iba al pecado, ¿por qué no pongo la misma actitud cuando quiero ir a Cristo y a seguirle a Él y hacer su voluntad y honrarle con mi vida y que la gente pueda ver a Jesús? ¿Qué te parece? Creo que Él merece mucho más que cuando yo iba al camino de la destrucción. Ahora, te quiero mostrar algo hermoso en Mateo capítulo 5. Jesús dice, bienaventurado, vos querés tener una vida súper feliz, prepárate para la persecución, ¿no? Prepárate para la persecución. Vamos a ver allí, en Mateo 5, vamos a leer ahí nuevamente para recordar. Y esto márquenlo después en sus casas, estudienlo, medítenlo. Dice Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, ¿no es cierto? ¿La justicia qué? La voluntad de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, ¿por causa de quién? Por causa de mí. Ahora, te quiero dar una buena noticia, versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Estudiad a los profetas del Antiguo Testamento. Israel era tan duro de corazón que los profetas que Dios le enviaba para que se vuelvan de sus pecados, se arrepientan y se restauren, les daban para que tengan, guarden y repartan. Los encarcelaban, los golpeaban y los asesinaron a los profetas, a muchos. Isaías, ¿sabe cómo murió Isaías? Lo pusieron en un tronco seco y lo aserraron vivo y lo cortaron al medio. Y después cuando ibas a Jerusalén te decían, acá están los santos sepulcros de los santos profetas que nosotros asesinamos. ¿Se entiende esto? Hasta eso llega la necedad de Israel. Anda hoy a Israel, te van a mostrar, acá está Jeremías, nombre de Dios, acá está Isaías. ¿Y cómo murió? Y lo asesinamos nosotros. Tremendo, ¿no? No es fácil ser un ministro, no es fácil decir la verdad, porque eso trae... Uno en vez de enojarse contra sí mismo, ¿contra quién se enoja? Contra el mensajero. ¿Y este qué se cree? Que me va a venir a hablar a mí así. La gente le molesta que le digan la verdad. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos esa tarea. Y a mí hay lugares donde he ido a predicar y no me invitaron más. ¿Por qué? Y porque me decían, ¿cómo no diste? Pero yo no vengo a agradarle a ustedes, no lo vengo a acariciar, yo vengo a dar la palabra de Dios. Y si Dios me pone esto, no vengo más. No tengo problema en no predicar, no me inviten. Pero esta es la manera que Dios me ha dado para enseñar. Hay gente que le molesta escuchar y no quiere cambiar. Y dice, no lo traemos más. Ningún problema. Pero gracias a Dios que hay mucha gente que le interesa escuchar la verdad, que le interesa seguir y entender que hay que sufrir por el reino de los cielos. Por eso me indigna cuando en muchas iglesias hoy en el mundo, mega iglesias,
de más de 50.000 personas, te hablan del evangelio de la prosperidad. Que vos vas ahí y te va bien. Y cambiás el auto y cambiás la casa y tenés otro negocio y tenés el banco lleno de plata. Y Jesús murió con lo opuesto. Y dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿De dónde sacan ese evangelio falso? Y la gente va por ambición, por dinero, por lo material, que es todo lo opuesto a lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y está llena esas iglesias. ¿Y en tu iglesia cuánto van? Iban 4. Llega un punto que ya no. Cuesta el compromiso, cuesta seguir al Señor. Pero lo importante es decir la verdad con amor y decir lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque un día nos va a pedir cuenta de lo que estamos enseñando. Y ahí te quiero ver. Diría mi abuela, cuando venga la da peso, te va a agarrar ahí el Señor. ¿Qué anduviste enseñando allá? No, pasa que yo no quería que la gente se vaya. A ellos les gustaba esos mensajes, yo se los daba y estaban contentos. Entusiasmados, venían, se llenó de gente perdida. Entonces, fíjense, volviendo a Tesalonicenses, que estamos terminando, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Los motivos de oración de Pablo, dice: con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere digno de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. 2 cosas, 2 motivos. Primero, que ellos pudieran ser dignos de Cristo, del llamamiento. Un andar que honra a Dios. ¿No es cierto? Pero por otro lado, es que el propósito que Dios tiene en la vida de los tesalonicenses se cumpla. Dios, cuando te salva con un propósito. Te salva con un plan para que hagas algo, para que le sirvas por medio de ese plan y de ese propósito. ¿Te das cuenta? No es para que esté esperando la venida sentado en una silla y decir, bueno, ¿qué está haciendo? Y nada, porque estoy mirando, el Señor viene en cualquier momento. Trabajá, serví, hacé tu vida, pero tené un propósito con lo que haces. Repartí un folleto, hablale de Dios, invítalo a la iglesia. ¿Cuántos medios tenemos hoy para hablar de Jesús? Y eso es también el propósito de Dios, que nosotros podamos glorificarle a través de ese plan que Él trazó desde la eternidad. Fíjense lo que dijo Jesús. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Jesús vino desde el cielo, el Hijo, para hacer la voluntad del Padre. ¿No? ¿Para qué vino Jesús? Vino del cielo a la tierra para hacer ¿qué? La voluntad de Él. No, la voluntad del que me envió. Y mirá lo que dice. Cuando Él se está despidiendo en el aposento alto, está con los discípulos, Él va a orar al Padre. Y dice Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Fíjate lo que dice el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo vine a dos cosas, dice el Hijo: que te conozcan a ti, Padre Santo. Creer en Dios. Pero creer en Dios no es suficiente para ser salvo. Para ser salvo hay que creer en Cristo, en el Hijo y en la obra que Él hizo en la cruz. Y en Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra visión y nuestra obra en nuestra familia primero? Que conozcan a quién. A Dios. Que conozcan a Dios. Y en segundo lugar, ¿a quién? A Jesucristo. Al Salvador. ¿No es tu anhelo un día entrar por esas puertas con toda tu familia? Con tus hijos, tus nietos. Y que cantemos al Señor un anticipo de lo que será la eternidad. Y eso no es poco. Ahora, yo como pastor no puedo estar en tu lugar, porque ellos no me conocen a mí, te conocen a vos. Tienen tu confianza, tienen tu atención, pero no te olvides para qué Dios te puso y por qué Dios te deja. Para que conozcan a Dios, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, con esas dos cosas ya tenemos una misión, ya tenemos un ministerio. Yo estoy trabajando en lo secular y me cuentan un problema. Che, Fabián, vos que empezaste a ir a la iglesia, al evangelio ahí, tengo unos problemas. Y ya te agarran, viste, para contarte los problemas. Ya tipo psicólogo, Fabián. Si yo no le dije nada, ¿por qué no empezó a contar su problema? Porque vos vas a la iglesia y por ahí le podés ayudar en algo. Y por ahí vos decís, yo, ¿cómo lo voy a ayudar si no sé nada? ¿Querés que oremos por vos? ¿Querés que hable con el pastor y le diga, vamos a ponerlo en motivo de oración? ¿Viste? Ya está sirviendo al Señor. Y Dios va a responder para que le conozcan a Él y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es la misión primera que Dios tiene para nuestra vida. Que llevemos a nuestra familia a los pies de Jesús. Ahora, ¿cómo ellos van a seguir a Jesús? Porque van a ver los cambios, porque van a ver la transformación, porque van a ver un mejor padre, un mejor esposo, un mejor vecino. Si no lo ven, hay algo que está fallando en mí y que tengo que pedirle fuerza a Dios para poder cambiar. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que no tengan ningún tipo de excusas. Y volviendo a 2 Tesalonicenses, para terminar con el capítulo 1, 2 Tesalonicenses, esta carta magnífica. ¿Se acuerdan cuáles eran los motivos de Pablo por sus hijos? Segunda Tesalonicenses 1:11. Y con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito, glorificar. ¿Qué significa? Que la gloria de Dios sea reflejada en mí. Que vean a Dios
a través de mi vida y de mi testimonio. Eso es lo que a Dios le agrada. Como cuando habló de Job y le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? No hay otro. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Satanás saltaba enojado. Pero ¿sabe qué le dijo? Este es el mejor. Y cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán y empieza la unción, porque baja el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, el Mesías, el ungido, que significa el Salvador, baja el poder, la presencia del Espíritu que obra en él como Mesías, en todo lo que va a hacer su ministerio público. El Padre dice desde las nubes: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Qué lindo. Pablo decía: estoy orgulloso de ustedes. Son un ejemplo de persistencia en el sufrimiento y la persecución. Ustedes se la aguantan por amor a Dios. Sigan así. No hay nada que corregir. Es una iglesia ejemplar y modelo. ¿Qué le va a decir? Felicitar, ¿no? Y Pablo los felicita y dice: yo oro por ustedes para que puedan ser dignos de su llamamiento, dignos en su andar, para que cumpla el propósito que Dios tiene para ustedes en sus vidas. Y de esa manera podamos reflejar la gloria de Dios. ¿Qué te parece, hermano? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Y así terminamos este capítulo 1 de 2 Tesalonicenses.